iglesia, estoy muy feliz de poder estar nuevamente a través de tu pantalla, a través de lo que es este video. Realmente este mes de noviembre vamos a estar hablando de una nueva temática que lleva por título Te tengo a ti. Y vamos a estar fundamentándonos en un versículo que es uno de mis favoritos, que es Mateo 28:20, el cual tenemos una de las promesas que más ha inspirado mi vida, que es esa promesa donde Jesús nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nos promete estar con nosotros siempre. Y realmente esta reflexión, este mensaje que te traigo en este día, más bien habla de esos momentos cuando pareciera que esta promesa no la estamos realmente sintiendo en nuestras vidas. El mensaje, la reflexión que te traigo en esta oportunidad es precisamente para aquellos momentos cuando sentimos más bien la ausencia de Dios. Cuando sentimos que pareciera que realmente Dios no está muy presente. Y una de las principales características que sentimos casi todos los seres humanos cuando sentimos que Dios no está tan presente en nuestras vidas como queremos es el silencio. Cuando sentimos el silencio de parte de Dios, lo acusamos a lo que es una ausencia. Sentimos que si Dios realmente estuviera en nuestras vidas, entonces Él estuviera constantemente hablando. Y eso me hace pensar en algo curioso de lo que es la Biblia, y es que cuando vemos el final del primer testamento, del Antiguo Testamento, nos encontramos que el último libro es Malaquías, y el primer libro del Segundo Testamento es Mateo. Pero entre Malaquías y Mateo hay un aproximado de 400 años en el cual no hay un registro de milagros, no hay un registro de palabras proféticas. Hay un silencio marcado de parte de Dios. Son aproximadamente 400 años que pudiéramos hablar que algunos hombres pudieran haber tomado como ausencia de Dios. Si Dios no está hablando es porque no está presente. Y tal vez en tu vida, tal como ha pasado en mi vida, has experimentado momentos, tiempos, temporadas donde Dios parece guardar silencio. Y lo que es peor, sentimos que ese silencio es una ausencia. Pero en Mateo, una de las primeras cosas que Dios empieza a manifestar cuando pareciera que de repente Él comienza nuevamente a hablar, a interactuar con la humanidad, es que en Mateo 1:23 de repente aparece un ángel y él comenta a José, le comenta a la humanidad: he aquí nacerá un niño, he aquí habrá una luz, habrá una esperanza, y tendrás por nombre, le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Yo creo que esto no es una casualidad. Creo que esta era la forma de Dios de decir: mira, a pesar de que podemos registrar 400 años de silencio, lo cual no es poco tiempo, aún así Él nos dice, aún en medio del silencio, yo estoy contigo. Y ciertamente creo que es así. Creo que en nuestros momentos de soledad, de silencio, Dios sigue estando con nosotros, como Emmanuel, como Dios que está con nosotros. Pero quiero ir mucho más allá. ¿Qué pasa cuando realmente el diagnóstico que sentimos en nuestras vidas no es silencio, sino que realmente lo que sentimos es ausencia? Ya no es una cuestión de decir, es que siento que Dios no me habla, pero sí sé que su presencia está aquí, sino cuando ya no sentimos nada, cuando absolutamente sentimos la ausencia de Jesús, la ausencia de Dios. Tal vez es algo que te ha ocurrido si tienes tiempo dentro de la iglesia. Tal vez nunca has ido a una iglesia, pero estoy seguro que en algún momento has sentido esta sensación de que no hay Dios, que Dios realmente no está presente. Y reflexionaba sobre una historia, sobre un pasaje de la Biblia que está en Mateo 14. Y nos narra la Biblia que estaba Jesús con sus discípulos y de repente hay un milagro. Se alimentan más de 5,000 hombres, sin contar a los niños y a las mujeres. Y acto seguido, Jesús llega y le dice a sus discípulos: vayan, crucen la orilla del lago, de la ribera donde se encontraban, móntense en la barca y váyanse. Pero no se monta con ellos. Sí, ciertamente podemos sentir en nuestras vidas lo que sintieron los discípulos.
Sentir que Jesús nos envía a la incertidumbre de las aguas, pero Él no se monta en nuestras vidas. Sentir que de repente nuestra vida va hacia una dirección, pero Jesús no está en nuestro mismo barco, no está en nuestro mismo carro, no está montado en nuestro plan de vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tal vez construido un plan de vida, objetivos que queríamos lograr y de repente estamos navegando en medio de la incertidumbre de una pandemia, de una crisis social, de no lograr objetivos, de eventos que no controlábamos y no esperábamos que llegaran a nuestras vidas, pero ocurrieron? Y cuando volteamos como los discípulos, en medio del mar, en medio de este lago, Jesús no está. Y fue planificado, Jesús decidió no montarse. Jesús fue el que planificó decirle a los discípulos: móntense, vayan, y yo después llegaré. Y pareciera que hay una ausencia de Jesús. Pero cuando vemos qué es lo que estaba haciendo Jesús, después de darle esta instrucción a sus discípulos, Él decide subir a un monte. Y desde el monte la perspectiva era de todo el lago. Él podía ver todo lo que estaba rodeando a sus discípulos, a sus amigos, a sus amados. Él podía ver desde la perspectiva del monte donde Él subió para orar. Él podía ver todas las circunstancias. Sé que a veces parece que Dios, que Jesús no está en nuestras vidas, pero aún así, desde su perspectiva, tú estás aquí, estás en su mano. Él te observa para saber en qué momento Él necesita intervenir en tu vida. Aparentemente hay ausencia de Jesús en medio del lago, en medio de esta barca, pero indudablemente Jesús está sobre el monte desde otra perspectiva, viendo dónde estás, viendo cómo va el rumbo de tu vida, viendo que a pesar de las incertidumbres, Él tiene su mirada puesta en ti. Y cuando se desataron las tormentas, porque las tormentas se desataron desde la perspectiva de los discípulos, la Biblia dice que se levantó un gran viento y los discípulos, varios eran pescadores, eran hombres experimentados en el mar. En medio de estas circunstancias, Jesús decide ir hacia ellos y empieza a caminar sobre el mar, empieza a caminar sobre las aguas, un evento extraordinario. Y en el primer momento los discípulos se asustan, incluso piensan que es un fantasma. Y de repente Jesús les dice: tranquilo, soy yo, he aquí que estoy con ustedes. En medio de la incertidumbre, en medio del caos, en medio de la pandemia, es Jesús yendo hacia sus discípulos. Y uno de ellos, Pedro, le dice: Jesús, si eres tú, si realmente por fin puedo sentir tu presencia cerca y no sentir esta tormenta, di que yo pueda ir a ti. Pedro lo que quería era la cercanía de Jesús. Y Jesús le dice: ven. Y me encanta cómo la Biblia narra la respuesta de Pedro, porque dice que de inmediato Pedro se fue a acercarse a Jesús, a caminar sobre las aguas. Esa inmediatez de Pedro me habla de una persona que sabe lo que es sentir la ausencia de Jesús. Me habla de una persona que viene de estar un tiempo en medio de las tormentas y no ve a su maestro, no ve a su Salvador a su alrededor y está desesperado por tener un encuentro con Jesús. Me habla de una persona que ha tenido una época, una temporada de silencio y quiere escuchar la voz de Jesús. Y Pedro empieza a caminar hacia él. Pero la Biblia nos dice que en algún momento Pedro se desenfoca. Pedro deja de mirar a Jesús, mira las tormentas, empieza a sentir miedo y comienza a hundirse. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en momentos donde sentimos que nos estamos hundiendo? Donde la ansiedad, donde la depresión, donde el cómo voy a pagar las cuentas, el cómo voy a llegar a fin de año, nos abruma y sentimos que nos estamos hundiendo. Y en algún momento Pedro grita: Señor, sálvame. Oigan, Pedro es pescador, Pedro sabe nadar, Pedro, aunque estaba en medio de una tormenta, tenía cómo saber, tenía las capacidades para defenderse en medio de las aguas, aun cuando se estuviera hundiendo. Pero al primer momento de que vio que ya el agua le estaba llegando hacia los tobillos, él clama por Jesús, le dice: Jesús,
no te quiero volver a perder. No me abruma tanto las circunstancias, me abruma el que vuelva a sentir tu ausencia, el que no pueda seguir conectado contigo. Y Jesús se acerca a él, incluso ni siquiera la iglesia que tiene que dar pasos, simplemente dice que él extiende su mano y le dice: Pedro, has tenido poca fe, ¿por qué dudaste? Pero creo que no lo hizo de una forma de que lo estaba señalando, sino que le estaba diagnosticando. Le está diciendo: Pedro, te faltó la fe, realmente te faltó la confianza en mí, pero no te señalo, sino que te extiendo mi mano y te levanto. Todos nosotros en algún momento nos ha faltado la fe, y a Jesús eso no lo escandaliza. Jesús no te va a señalar porque hayas tenido un momento, o tal vez en este preciso momento estés pasando por una temporada donde la fe te está faltando, donde las dudas están visitando tu mente. Jesús lo diagnostica en tu vida y en vez de señalarte, te extiende su mano. Te extiende su mano porque Él quiere que tú estés cerca de Él, porque Él quiere que tú puedas caminar sobre ese ven. Acércate, porque yo quiero estar contigo. Ciertamente, en momentos de nuestras vidas pasamos por momentos bajos, pasamos por momentos donde perdemos el norte, donde parece que perdemos nuestro propósito, nuestra identidad. Y en todos esos momentos hay una promesa de Dios, que es que Él va a estar contigo, Él va a estar conmigo. Aun cuando se levanten las tormentas, aun cuando nos empecemos a hundir, aun cuando haya silencio, aun cuando pareciera que desde nuestra perspectiva Jesús no está, vengo a decirte que Jesús sí está contigo. Y no hay nada, absolutamente nada, que lo lleve a cambiar de opinión a algo que Él decidió, porque Él decidió estar contigo. No hay nada, no hay ningún error, no hay ninguna circunstancia que tú puedas decir, no hay ningún pecado, no hay ninguna cosa que pueda pasar desde tu intelecto humano que pueda hacer que Jesús cambie de opinión. Jesús quiere estar contigo y por eso constantemente y en este momento a través de un video te dice: ven a mí. Yo he estado en la situación de Pedro. Yo he sido en algún momento de mi vida ese discípulo que ha caminado con Jesús y de repente se ha hundido porque ha dejado de ver a Jesús, ha dejado de colocar su mirada en Él. También la ansiedad ha invadido más de una vez mi corazón. Más de una vez he tenido guerras internas que me han desviado de lo que es mi propósito, de lo que es mi norte. Pero aun cuando objetivamente ante los hombres podía decir que he fracasado, Jesús se quedó conmigo. Y sé que también se ha quedado contigo y permanecerá contigo hasta el final. Dios te bendiga. Realmente estoy feliz de poder darte este mensaje, esta corta reflexión. Espero que puedas ser impactado, no por mí, sino por lo que es Jesús. Espero que realmente puedas sentir los próximos días la presencia de Jesús en tu vida. Te va a pedir que puedas compartir este video con alguna persona que creas que pueda necesitarlo, ya sea una persona que vaya a una iglesia o tal vez no. Todos necesitamos de Jesús. Así que, por favor, comparte este video y juntos caminemos hacia el Maestro. Dios te bendiga.